Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y la pregunta que queremos contestar en el día de hoy es: ¿las tentaciones son pecados? Y esta pregunta nos la hizo llegar dos de nuestros seguidores, Emily y Caleb, que nos preguntaban sobre si son sinónimos, si la tentación es sinónimo de pecado. Y para esto quiero ir directamente a la palabra, y dice la Biblia en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 14 al 15, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Y esto es bien importante que nosotros analicemos este texto, porque aquí si lo vemos, nuestros deseos producen tentaciones cuando dejamos que nos seduzcan y nos arrastren. Y entonces ahí es que nace el pecado. O sea que de la tentación nace el pecado, pero la tentación viene de nuestros deseos. O sea que el orden cronológico es: nuestros deseos producen tentaciones, que cuando nos dejamos llevar nace el pecado. Ese es el orden que Santiago 1, 14 y 15 nos está mostrando. Más aún, tenemos que considerar que las tentaciones y los pecados no es lo mismo, porque sabemos que Jesús mismo fue tentado. En Mateo 4:1 vemos que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Entonces Jesús fue tentado. Si las tentaciones fuesen lo mismo que pecar, significaría que Jesús pecó. Pero la Biblia también enseña que Jesús nunca pecó. Primera de Pedro 2, 21 y 22 dice: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Así que Jesús nunca pecó, pero Jesús fue tentado. Significa que la tentación no es sinónimo del pecado. Así que no solamente por lo que dice Santiago 1, 14 al 15, sino que también por el relato de los evangelios de Jesús cuando fue tentado en el desierto, y lo que nos enseña la Biblia de que Jesús nunca pecó, nos contestan la pregunta si las tentaciones son pecado. Ahora, hay que estar consciente de unas dificultades que vienen con relación a los deseos que producen tentaciones que dan a nacer el pecado. Y eso es, por ejemplo, en el adulterio. Cuando nosotros pensamos en el adulterio, o vemos lo que dice la Biblia sobre el adulterio, vemos que Jesús nos enseña en Mateo 5 que el adulterio no es solamente tener relaciones sexuales literalmente y físicas con una persona, sino que cuando miramos con pasión sexual a una persona, ya en nuestro corazón nosotros cometimos adulterio. Así que cuando hablamos del adulterio, esto es un pecado que se comete en el corazón. Obviamente sí se puede cometer de manera física, pero comienza en el corazón. Así que el deseo que produce la tentación, que da a nacer el pecado, como nos dice Santiago, ese pecado, toda esa transacción se hace en el corazón. Así que tenemos que tener cuidado de no decir: bueno, como yo no actué, pues yo no pequé. Porque hay pecados que se cometen en el corazón. No tienes que accionar nada físicamente, sino que en tu corazón tú pecas, como lo es en el caso del adulterio. O la lujuria sexual también se podría decir, ¿verdad? Si en el corazón uno ve a otra persona y en tu mente le deseas con pasiones sexuales y alimentas esa pasión sexual, se comete lo que dice Santiago. Nuestra tentación nos arrastra y nace el pecado sexual, el pecado de la lujuria en nuestro corazón. Y similarmente pasa con lo que es el asesinato, que muchas veces pensamos que esto es un pecado gigantesco y que poca gente lo comete. Pero Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice que todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. O sea que cuando uno tiene odio en el corazón por alguien, es lo mismo que matar a esa persona. En ese sentido, es bien importante que si nosotros tenemos amargura hacia una persona, tenemos que atender ese
esa tentación de dejar esa amargura alojada en nuestro corazón, sino que tenemos que actuar para buscar el perdón, para buscar la restauración, para estar en paz mientras dependa de nosotros, como nos enseña la Biblia, para asegurarnos que no alimentamos esa amargura y se convierta en un odio. Porque a la vez que tenemos un odio por alguien, no le amamos, sino que deseamos su muerte. El odio es un sinónimo de asesinato, según la palabra. Pero es un asesinato en el corazón, no es físico. Así que una vez más, esta tentación, la tentación del odiar, se convierte en un pecado, y es un pecado que se comete en el corazón, no es físicamente. Por lo tanto, las tentaciones no deben ser tomadas a la ligera, ni jugar con ellas, viendo hasta dónde puedes llegar sin pecar, ni nada así. Las tentaciones llegan cuando los deseos nos seducen y estamos a punto de ser arrastrados por ellos hacia el pecado. Por lo que si experimentamos una tentación, debemos salir de ella inmediatamente y luego pensar en los patrones que nos llevaron a la misma, para saber qué ruta nos lleva a la tentación y posiblemente al pecado. Porque una vez sabemos esta ruta, entonces podemos romper con este patrón para no cometer el pecado. Espero que este episodio haya sido de gran bendición. Yo soy Rick Lipset. Recuerda que puedes conseguir nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas como esta que contestamos en el día de hoy a nuestro correo electrónico, que es preguntas@verdadyfe.com. Puedes buscar nuestro ministerio en las redes sociales. Estamos en YouTube, que te invitamos a que te suscribas y le des a la campanita para que cada vez que subamos contenido puedas ser alertado y puedas verlo. Tenemos nuestro podcast, que está disponible en las diversas plataformas de podcast, que posiblemente ahí es donde nos estás escuchando ahora mismo. Y tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadyfestore.com. Si el contenido nuestro te ha bendecido en algún momento, pues te pedimos que apoyes nuestro ministerio consiguiendo alguna de nuestra mercancía en esta tienda, para que así nosotros podamos continuar con nuestro ministerio. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.